Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bueno, una semana donde tal vez en lo internacional, y de eso nos vamos a ocupar con Eduardo hoy, todo el mundo siguió con mucha expectativa lo que iba a pasar en Brasil. Nosotros habíamos dicho que teníamos informe de Brasil de 10, 15 puntos arriba. No fue así, No, no no, fue no. Esa así. fue una sorpresa para todos, ¿no? Los muchachos de Rubier, ¿Eh? no digo de Rubier, pero los muchachos que se encargaron, los encuestólogos, patinaron feo esta vez, Es ¿no? casi una constante, ¿no? ¿Viste? Sí, Últimamente. sí. Me parece que hay, no soy un conocedor del tema, pero he escuchado en estos días que hay como un voto vergonzante, ¿no? Que la gente no siempre cuando se le encuesta, cuando se le entrevista, asume que va a votar por determinados personajes que Voto le vergüenza, generan ¿no? algún prejuicio, es lo Sí, sí. mismo, es lo mismo. Y me parece que lo de Bolsonaro fue así, porque si te pones a observar, sobre Lula no estuvieron muy lejos en la estimación. Algunos decían que 48, 49, que con la abstención además iría a más del 50 y estaría electo. Pero sobre Bolsonaro sí hubo Sí, 7, sí. 8 puntos de voto oculto que Y no. Brasil es un lugar muy especial, ¿no? Sí, Muy lo especial. vamos a analizar con una experta que tenemos hoy en el programa. Va a ser interesante, ¿eh? Y después tenemos la segunda parte que grabamos la semana pasada con este amigo nuestro que es uno de los mejores periodistas argentinos, que es Alejandro App. Tenemos para entretenernos un rato en este sábado de un fin de semana largo, ¿no? No es cualquier fin de No es semana. cualquier fin de Es como semana. vamos a tener una parte más densa y alguna actitud nuestra un poco más relajada que tiene que ver con el fin de semana extra large, como le El dicen extra ahora. large. Sí. Bien, vamos a ir entonces a la primera invitada, que es Mariana Vázquez del Observatorio del Sur y Global, profesora de la UBA. profesora de la UBA, una experta en temas internacionales. Bien, vamos a exprimirla entonces a la compañera. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, como habíamos comentado, nos vamos a concentrar en una parte importante del programa en un acontecimiento, en mi opinión, trascendente para la región y para la Argentina, que son las elecciones en Brasil. Se ha salido de la primera vuelta, vamos al balotaje y tenemos a una experta, una conocedora, Mariana Vázquez, vieja amiga. Amiga nada más. Amiga, vieja no, sí, viejo soy yo, antigua amiga, que integra el Observatorio del Sur Global, es docente universitaria, trabajamos juntos en Cancillería, tenemos una experta, no, realmente de mucho conocimiento. Gracias, Mariana, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Acá con Ariel te vamos a tratar de hacer las preguntas que nos ayuden a nosotros y a quienes nos están viendo a entender el desafío y la potencialidad que tiene si Brasil adquiere un rumbo de sentido productivista, integracionista, que creo que lo expresa hoy la posibilidad de que Lula da Silva sea el presidente, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Es así o estoy equivocado? Que Lula exprese eso, sin Sí. ninguna duda. Ah. ¿No? Que Lula exprese eso sin ninguna duda. Creo que no hay nada que nos haga confundir, porque, bueno, justamente como Lula muestra en su campaña, hace campaña a partir de lo que se hizo. Claro. Por supuesto que el contexto es diferente, ¿no? Pero de la vocación política de transformar al país, si acaso alguien duda en el pasado, creo que es más fuerte que nunca. Lula dice claramente que vuelve para transformar las cosas, si no, no tendría sentido que él vuelva a ser presidente del país desde su mirada, ¿no? Claro, una persona que fue ya 2 veces presidente, si no siente que puede ser útil para la transformación,
Lula concretamente, no Sí, sé si claro. cualquier persona, Sí, Lula claro, concretamente. Claro, ¿no? claro. Lula es un presidente que sacó a 33 millones de la pobreza, 33 millones de personas de la pobreza. Es el presidente que llevó adelante la política exterior que su canciller definió como activa y altiva. Es el presidente que impulsó la UNASUR. Claro. Y la CELAC, por supuesto, hay otros países que han tenido protagonismo, ¿no? Venezuela de Chávez, en esta construcción regional. La UNASUR expresó distintos proyectos de UNASUR. Pero en realidad, dos cosas para empezar a charlar claro, un poco en relación a lo que vos decías. Por un lado, la relevancia de Brasil es indiscutible. País continente, si los hay. Es un Limita país, con 10 países de América del Sur. 10 de los 12 países de América del Sur. Un porcentaje altísimo del PBI de la región. Claro. La población, la biodiversidad, la riqueza de todos sus recursos, su pluralidad cultural, claro. Que los proyectos de derecha buscan aniquilar, pero en realidad es parte de la potencialidad humana de un país, en mi opinión, sí, claro, ¿no? Su identidad cultural, de la diversidad propia de un pasado tremendo, de haber sido de la colonia, de la esclavitud, de todo eso que cada vez Lula está colocando más en su discurso, porque dicen los que compartieron más con él, las que compartieron más con él, que leyó mucho de geopolítica y de historia de Brasil. Cuando estuvo preso. Cuando estuvo preso. Porque eso también no hay que olvidarse, que es un presidente que estuvo, un candidato hoy, que estuvo denostado, que estuvo preso, que estuvo falsamente acusado, ¿no? Es casi una hazaña. Y una representación importante para nuestra región, me parece, sí. ¿no? Ahora, discúlpame, yo le haría una pregunta incómoda a Lula. ¿A Lula o a Mariana? No, a Lula, por eso. No me di por aludida, no me doy por aludida. Por eso, claro, por eso, o sea, va a ella. Sí, podemos intentar hacérsela llegar. Pero yo se la haría, digamos, una pregunta, no sé si incómoda, una pregunta que a mí me despierta signos de interrogación. Yo le diría, decime, ¿por qué pusiste el candidato a vicepresidente que pusiste? ¿Vos te acordás cuál fue el primer vicepresidente de Lula? No me acuerdo. Alencar, un empresario liberal. Sí, tenés razón, Alencar. Pero un empresario que terminó haciendo buenas inversiones en la Argentina, por otra parte. Bueno, Alencar, pero no era no era el Che Guevara. No era el líder del movimiento Sin Tierra, ¿no? Sí, claro. Bueno, me parece que pero vos dijiste algo, o Eduardo, era otro contexto, ¿no? Ella dijo. Sí, por supuesto que era otro contexto. Pero justamente a mí me llamó mucho la atención que pusiera ese candidato. No, a mí no me llamó la atención porque recordaba quién había sido su primer vicepresidente, más allá de entender que es otro contexto y que tal vez justamente... Quizá para quienes no conocen tanto el tema, Alencar es un importantísimo empresario textil, sí. Que no solo tiene fuertes inversiones en Brasil, sino que es una especie de multinacional de pulpo, que tuvo expresiones e inversiones fuertes en la Argentina, en particular en Santiago del Estero, en la Argentina, ¿no? Pero es un personaje ligado a la iglesia evangélica, sí, con todo lo que eso implica, que nadie habla. No, sí, pero también hay que ver en eso la idiosincrasia del brasilero y el peso que tiene la iglesia evangélica. No, es mortal. Bueno, Bolsonaro ganó con el apoyo del evangelismo. Sí, claro. Sí, yo pensaba, ¿no? También justamente esta cuestión del contexto. Hoy el clivaje que se presenta como parte relevante no solo de la campaña, sino de la realidad política brasileña es democracia sí o no. Y si ves los resultados, tenés la elección más polarizada desde el retorno de la democracia. Es decir, se licuaron los votos de cualquier otra opción. Digo, Ciro debe estar un poco frustrado, ¿no? Sí, claro. Porque, Ciro Gómez. Claro. Sí, porque creía que iba a tener 8% y tuvo un miserable 3%. Cuarto salió. Y rápidamente fue el primero de los
precandidato que le dio el apoyo a Lula para la segunda vuelta ahora, ¿no? Ahora, yo me preguntaba hoy a la mañana, digo, hablando de esto del contexto, ¿no? ¿Cómo estarán? Porque es una pregunta como la tuya que le harías a Lula, porque vos no tenés a Lula y yo no tengo respuesta. Sí, sí. Pero no, está claro, está claro. ¿cómo están vertebrados hoy? Creo de manera diferente o intuyo de manera diferente lo que ocurre a nivel de nuestra región, o lo que ocurre al nivel de un país como Brasil y lo que ocurre en el denominado centro, ¿no? Porque si uno piensa en cuáles son los intereses concretos de un país como Estados Unidos con toda su complejidad en la región, bueno, desde algún punto de vista uno podría decir que un gobierno nacional popular con una política exterior activa y altiva, con un proyecto de desarrollo nacional recuperado, etcétera, no sería funcional a los intereses de la potencia en declive, pero la potencia de esta geografía al fin. Y sin embargo vimos con claridad cuál fue la estrategia del Departamento de Estado, cuál fue la estrategia del Estados Unidos de Biden. Sabemos de las relaciones carnales, por lo menos en su cabeza delirante de Bolsonaro con Trump, pero la complejidad es mucho mayor que en el pasado en ese sentido, ¿no? Sí, está la guerra, no es cosa fácil, la pandemia. En ese sentido, digo, de radicalización de las derechas, ¿no? Claro. Y digo, ¿cuál es la diferencia? Está buenísimo lo que dijiste. ¿Sabes qué me hiciste a pensar? Dijiste radicalización de las derechas, cosa que es así. Claro. Y un poquito de suavización, no existe ese término, ¿no? No sé cómo decir, mucho más moderación. Está bien, moderación. Y en una época de lo nacional, popular, de izquierda. Estamos más moderados. Estamos, digo, mi truco. No, no sé. Muy bien. No, pero ¿sabes por qué estaba pensando? Porque está buena tu pregunta, Ariel. Me da la impresión que hay una reconfiguración donde muchas identidades tradicionales se van licuando en bloques políticos, en reagrupamientos políticos. Y hay como un reagrupamiento de las derechas, un reagrupamiento, llamámosle, de las izquierdas, de la Nacional Popular de Izquierda. Vos me conocés, yo no soy trosco, no le hice esa pregunta a la amiga, a la docente universitaria, porque sí. Casi sería mejor que seas trosco que no un peruca tradicional. No un peronista tradicional, claro. Yo soy un peronista doctrinario, no tradicional, que es distinto. La doctrina no se traiciona. Pero bueno, pero a ver. Perdónanos que nosotros somos así. Pero ¿a dónde? Tampoco me sentí aludida por el debate. ¿A dónde iba con esto? Iba a que precisamente, lo dijo Eduardo, lo dijiste vos, el Lula que se presentó 3 veces a la presidencia, perdió, preso, torturado, bla, bla, bla. De pronto a mí me cuesta entender esto, más allá que coincido con vos, que el contexto, incluso el contexto global, es totalmente distinto. Y esto que dijiste y que dijo Eduardo, lo vivimos con mi mujer en el 2019 en Europa. El tema, y ahí sí meto la ideología de la nazificación, no derechización, nazificación de toda la Europa central. Estábamos con Patricia en Hungría. Hubo muertos por el holocausto, de lo que te guste. Y yo le pregunté a la guía, ¿cómo puede ser que ustedes tengan un nazi de presidente? Y no me pudo contestar. O sea, entonces vos decís, en todo ese contexto, ¿cómo se ayorna un tipo que va a ser presidente de la primer potencia de América después de Estados Unidos, ¿no? Ahora, yo estaba pensando, ¿no? Cuando hablabas, ¿y no les parece que eso lo hace más grande a Lula? Es probable, claro. Porque si no, terminamos con una crítica que me parece que no es acorde a la etapa que está viviendo Brasil, la región y el mundo. Que Lula haga una alianza con pragmatismo, pero a la vez con visión clara de dónde va a salir Brasil. Y que además, más allá del
peso y la fuerza que es evidente del bolsonarismo, y no digo de Claro. Bolsonaro, digo del bolsonarismo, lo cual es más grave, porque Sí, no es sí, una claro. persona, es No, está una claro identidad. La Lavallato, eso. la persecución judicial, la campaña mediática, Moro. cierto sector, elegido ahora como senador, Sí, senador. cierto sector del empresariado que ahora se está arrepintiendo de haber acompañado el golpe a Dilma, porque había carteles en la Fiespi que ocupaban todo el edificio, ¿no? Haciendo campaña por el golpe contra Dilma Rousseff. Esas fotos están, nos Y aparte registran en todo archivo. mentira, todo Bueno, armado, todo de laufa. eso está todo. saliendo Brasil. Claro. Y se llega con Lula no preso, con todo eso en contra, y que saca 48% en la primera vuelta. Me parece que, digo, obviamente que vemos Por eso el no lado, es crítica, es digo, pregunta, ¿no? sí, Es por extrañeza, supuesto. digamos. ¿viste? Es cómo construir las condiciones para lograr recuperar primero y ese proceso de transformación que no se acaba en un gobierno. Y ahí hay otra pregunta que podríamos hacerle a él que está pensando al respecto si lo tuviéramos aquí, y a sus compañeros y compañeras de proyecto, ¿no? Yo creo que Lula entendió como entendió Petro en Colombia, que no es una época, una etapa de hacer testimonialismo, sino de pasar a gobernar. Y para gobernar, usted que es peronista, siempre me acuerdo... Se acuerda que soy peronista, está No, bien. no, Viene bueno, bien eso porque por viene el supuesto. 17 de octubre. No, por ahora. eso, no, me acuerdo de Perón cuando Bueno. dice que para Bueno, construir... sí, era hay que construir frentista. A ver, frentista, no, hay que no, construir con nadie todo. discute eso. Claro, entonces hay que Pero- construir a veces, no solo lo importante, yo ahí quiero remarcar, porque voy a empezar a deslizar alguna cosa crítica, no sobre Brasil, sino sobre nosotros, autocrítica. Lula tiene capacidad de conducción. No, pues está... Lula Ni hablar. es capaz, yo digo, yo lo he visto, No. lo hemos tratado con Mariana, pero lo he tratado mucho en los dos primeros gobiernos. Él es capaz de conducir la diversidad en la dirección de los objetivos que se ha planteado. No, pero yo coincido, en Los Secretos del Poder, hace bastante tiempo atrás, hice una nota a Correa, una bestia, Sí, claro. un cuadro fenomenal. Y cayó en su propia trampa, que fue el personaje que puso como sucesor, porque a él también le hicieron laufar, Sí, claro. y puso un tipo que a los 15 días en la silla de rueda dio una vuelta Carnero así, Lenin no sé cuánto, Sí. y se dio vuelta de una manera fenomenal. Entonces, en la pregunta también va, yo entiendo que no es lo mismo, ¿sí? Que la capacidad de conducción de Lula debe ser en América del Sur No, por eso muy poco comparable. Yo marcaba esto, a mí no me preocupa tanto la diversidad o los acuerdos que se hacen, sino la capacidad de direccionar Bueno, está bien. un gobierno, de conducir un gobierno, de fijar pauta donde tiene que ir un gobierno, que me parece es un tema para que nosotros observemos sobre nosotros mismos. Sobre lo que viene. Sí. Y te hago una pregunta. Dentro del panorama dijiste algo que me gustó mucho también, porque digo, bueno... Que ahora sí. No, y ahora te lo voy a decir. El bolsonarismo, ¿no? Sí. Lula perdió en San Pablo. Un bastión... ¿En qué? ¿Era la ciudad o el Estado? Porque el Estado... Pero es un bastión No era de los del laburantes. ¿Sí? Más allá de que haya una potencia económica muy fuerte. Pero salvo no recuerdo quién fue la... nunca Auquimil fue gobernador del Estado. Nunca ganó el PT en San Pablo. Nunca. ¿Nunca ganó el PT? Ni siquiera de hecho, en el gobierno. Auquimil era gobernador. Sí. Que ahora están surgiendo algunas críticas, que no se caminó suficiente el interior, que fue donde más ganó Bolsonaro. Claro. Habrá que ver. Claro. Habrá que tener más ¿Y el información. bolsonarismo, vos cómo lo ves? ¿Lo ves como el trumpismo o como el trumpismo? Mira, esa es una discusión, porque yo creo que hay puntos en común, pero hay puntos muy diferentes, y eso tiene que ver con que somos periferia. Y en ese sentido,
nuestras derechas radicales son liberales en términos económicos. Guedes, su propuesta para el Mercosur, a ver, en el Mercosur, para los que por ahí no saben tanto, Eduardo lo sabe muy bien porque tuvo una responsabilidad en relación a eso, tenemos un arancel externo común. Es decir, el arancel para los bienes importados de fuera del Mercosur se negocia conjuntamente, es decir, es el mismo para todo el Mercosur. La propuesta de Guedes al Mercosur, resistida por Argentina, incluso de tan radical en términos liberales, resistida hasta por el gobierno de Mauricio Macri. Imagínate lo que proponía Guedes para el Mercosur era una rebaja arancelaria que no tiene antecedentes en la historia económica mundial, excepto en el Chile de Pinochet. O sea, cuando vos hablas de derecha radical en la periferia, o por lo menos en nuestra región, estás hablando de liberalismo económico. Cuando hablas de estas derechas, las antiglobalistas, el Trump, como me preguntaste por Trump, hablas de derechas que proponen mayor proteccionismo, claro, renegociar acuerdos de libre comercio, fuentes de trabajo, bilaterales, que representan a ciertos segmentos del capitalismo en declive, en el centro. Después creo que esta situación global nos va a obligar a redefinir qué es centro y qué es periferia, ¿no? Porque con algunas definiciones de los 60 China sería periferia, que es el centro económico de la acumulación mundial. Entonces, hay puntos en común, la cuestión antiderechos ni que hablar, la violencia, esta radicalización de derecha, algunos lo llaman rebeldía de derecha, yo prefiero guardar la palabra rebeldía para cuestiones más nobles, ¿no? Pero, si no es el lugar. Pero como fuera. Pero nuestras derechas están representadas por sectores que, sí, por supuesto, también son los civiles de la dictadura, son, o sea, ya eso de las nuevas derechas democráticas, yo nunca estuve de acuerdo, pero hoy está más claro que nunca, ¿no? Están mostrando cada vez más que representan en términos de esa antinomia, democracia, dictadura, o régimen democrático, otra cosa. Y mirá, el idiota de Milei se fue a reunir con Bussi en Tucumán. Eso ya te da una pauta de lo que esperás de todo ese arco político, ¿no? Eso es común, ¿no? Claro. Porque Bolsonaro, cuando votó la destitución de Dilma, no sé si se acuerdan, claro, votó en nombre del torturador de Dilma. Claro. Eso es no solo te votan en contra, sino que te provocan, digamos, te muestran soberbia autoritaria. La bravuconada. Bravuconada. Bueno, pero vos sabés que yo tengo una anécdota interesante también que viví con Patricia en Jamaica. Encontramos una señora viejita con la hija. La hija lo puteaba a Bolsonaro en 250. En Jamaica. En Jamaica. En una vacación. Brasileña. Ok, brasileña. Ese era el dato que me faltaba. Brasileña. Y la abuela, la madre, una mujer grande, ¿viste? Un día nos sentamos a desayunar con la hija, que era una veterana, pero no tan veterana, y dice, yo no puedo hablar más con ella, porque como defiende a Bolsonaro... Claro. Bueno, 43% de los votos, por eso no hay que subestimar. A mí me parece que... Bueno, y eso se cumplió. ¿Qué vamos a hacer? Las gobernaciones, claro. Diputados, senadores, claro. exministros elegidos. Mayoría en las cámaras. Claro. Sí. Va a ser, por eso es muy interesante esto, el futuro gobierno de Lula, estoy convencido que va a ser el futuro gobierno de Lula, va a tener que moverse en esa situación de dificultades, cámaras adversas, alianzas heterogéneas, por eso yo ahí confío mucho en este tema. En la conducción, por eso, y después en la interrelación en la región. Se nos va un poquito el programa, quizás post-elecciones podríamos reflexionar volver. Sobre todo la potencialidad. Y ya no voy a tener más preguntas para hacer. No, pero sobre todo me refiero, creo que la potencialidad que tenemos en la sociedad Argentina-Brasil para ordenar la región, para potenciar incluso nuestra economía,
para pensar las cuestiones de la cultura, para repensar la política también en el escenario mundial, me parece un desafío interesantísimo. Yo lo miro un gran desafío y una gran oportunidad, me parece. No sé cómo lo ves. O sea que vos ves que bajo ningún concepto Bolsonaro llega a alcanzar los 6 puntos de diferencia que le sacó Lula en la primera No haría vuelta. esa afirmación tan tajante. Ah, ¿no? No. Claro. Hay que ver. Que no. Las elecciones se ganan cuando sacan los votos, ¿viste? Claro, no, tenemos que esperar. Ah, mira. Digo, ¿hay un triunfo de Lula en la primera vuelta? Sí, hay un triunfo de Lula. ¿Es importante? Por supuesto que es importante. No hay en la historia antecedente de quien haya ganado la primera que no haya ganado la segunda, pero también tuvimos una toma del Capitolio. Claro. Entonces, digo, ya que estamos hablando de Trump, Sí, claro. pero me parece que hay que esperar. Por eso decía, tenemos 2 proyectos, no solo de Brasil, sino 2 proyectos de región, y también cómo repercute eso en un fortalecimiento de derechas a otro lugar, en el tremendo caso de que no fuera el triunfo de Lula, ¿no? Yo creo que va a haber un triunfo de Lula. Lula lo dijo claro también, sigue la campaña, nunca pensamos que no iba a haber más campaña. Sí. La estrategia no fue una estrategia electoral, fue una estrategia para gobernar. Eso es una característica de estos nuevos frentes también que se están conformando en la región, mismo en Argentina se decía, no solo tenemos que ganar elecciones, tenemos que poder gobernar, ¿no? No estamos aquí para hablar de Argentina, pero Sí, claro. En Paraguay estamos viendo una alianza en Frente Guazú con quienes destituyeron a Lugo, o sea, me parece que... Bueno, nos tenemos que ir, pero te vamos a invitar esto porque no te vas a zafar, no vas a zafar después es el último domingo Vamos de octubre, a contar ¿no? qué región vamos a tener después del triunfo de Lula. El 30 de último octubre. domingo. Sí. Y a mí no me gusta hacer futurología política porque por lo general no sale bien, pero bueno, me parece interesante todo lo que pusiste arriba de la mesa como para pensarlo después del 30 de octubre en función de lo que este hombre prometió, ¿no? Para que no la reten, ella es integrante del Observatorio del Sur Global. ¿Está bien así? Sí. Bueno, no, Mariana, muchísimas gracias. La verdad, gracias nos a vos, ayuda, Eduardo. La verdad que es un gusto siempre, gracias. Ayuda a pensar. Lo que necesitamos es pensar, porque eso es la propuesta desde el principio. Sí, Yo lo sigo. Hace unos días volví a ver la que hicieron con Manoli, que quería chequear algunas cosas. Yo comparto con él el plan Fénix. Estamos lanzando el documento 20 años ahora, en breve, en octubre. Bien. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa y ahora va a ganar un premio. ¿Te imaginas cuando gane un premio? ¿Quién lo aguanta? No sabía eso. El premio más antiguo de la televisión por cable, el Faro de Oro en Mar del Plata dentro de un mes. Muy bien. Pero eso son... Son los lobbies comunicacionales. Pero saber hacer lobby es una... en esos casos... Mejor no hablemos. Para el lado de... Sí, de lobistas. Gracias de vuelta. Gracias. No, gracias a nos ustedes. vamos a la pausa. Y a la vuelta, la segunda parte de ese fenómeno de amigo que es Alejandro Apo. Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata. Un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Más servicios en Morón. En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas. Así, cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón, corazón del oeste. Bueno, muy interesante su invitada porque tengo que reconocer que la trajo usted, así que... No, sabe, es clara, piensa, es creativa. Sí, muy clara, muy clara. Sí, y es profunda también. Entonces me parece que ayuda, sobre todo para que pensemos nosotros y quienes nos ven. A mí me No, interesa pero aparte mucho. le aclaró a la gente, viste, puso Sí. los puntos sobre la mesa, bien. Yo no me acordaba de Alencar o de Alencar, Claro, viste. claro, No me acordaba cuando me preguntó si me acordaba quién había sido. No. Claro.
realmente no. Sí. Pero me pareció como para invitarla nuevamente después, Sí, claro, claro. del 30 de octubre. Sí, me parece que nos puede acompañar en las reflexiones futuras. Bien, Sí. ¿qué tenemos del puerto? Hoy tenemos del puerto a una experta en el tema de seguridad en los movimientos del puerto. Nos va a hablar de un plan de contingencia que ha establecido la provincia para los distintos puertos de la provincia. Bien, vamos entonces al video del Puerto La Plata que nos mandó nuestro amigo Pepe Lojo, el presidente, y a la vuelta, la última parte de Alejandro Apo. Bueno, mi nombre es Vilche Sofía, pertenezco al área de seguridad e higiene y hace unos días hicimos la actividad en conjunto con Copetro de lo que es el Planacón, que es un plan de contingencias nacional, donde desarrollamos un simulacro de derrame junto a la Brigada del Puerto. Este plan de contingencia lo establece la Prefectura Naval Argentina mediante una ordenanza del 8 del 98 y cada 5 años se hace una convalidación y todos los años se hace una renovación del mismo. El Planacón se activa cuando las cámaras de CCBT detectan una mancha de hidrocarburo en el espejo de agua, donde el puerto activa este sistema, donde los chicos capacitados de la brigada van a asistir, circunscribir la mancha y darle un destino final para no contaminar las aguas. Es muy satisfactorio para el puerto contar con gente capacitada, con una brigada formada para actuar rápidamente en un eventual derrame. Estamos muy contentos ya que este simulacro fue aprobado por uno de los inspectores de la Prefectura Naval Argentina. Bien, retomando la charla con Alejandro, le puedo contar una anécdota que el señor seguramente tampoco la conoce, del cual usted es culpable porque por culpa suya y por culpa de él yo empecé a hacer televisión. Yo estaba tranquilo en mi consultorio, atrás de un diván, y por culpa del personaje. Muy bien. Cuando yo empecé el programa de Racing, un día se me ocurre empezar a invitar idiotas importantes, pavos reales, que tuvieran que ver con la divisa. ¿Qué se me ocurrió? Invitar al director, a uno de los directores, que nunca supe si había sido director o columnista de la revista Racing. ¿Te vas ubicando? El señor, por decirlo de alguna manera, porque para mí nunca fue señor, Bernardo Neustadt. Ah, mira vos. Entonces, yo pensé que... Eso es para antiguos, ¿eh? Sí, bueno, pero tiene, por lo que dijo Alejandro antes, Sí, claro. por lo que dijo Hugo Ash, Sí, el otro claro, programa, y por lo que dijo Dudevich, el otro. Sí. Tiene una vigencia, porque yo pensé que no venía. Me llama la productora, que ahora resulta que es periodista, en mi vida la vi hacer periodismo, esa mina, Clara Mariño, y me dice, Bernardo va al programa. No lo podía creer porque Neustadt no salía de Tiempo Nuevo. Claro, así es. Entonces, bueno, nosotros grabamos ahí en un estudio, no me acuerdo si era de este muchacho que murió, Badía, uno de esos. Viene Neustadt y venían las elecciones de Racing, ponele 5 meses después, ¿sí? O 6 meses después. Y Cereijo, apellido célebre si los hay, el nieto,
y va de candidato. Bueno, entra, se suponía, sí, yo le iba a hacer la nota, y le pregunto, dígame, ¿qué le pongo, periodista? Y me contestó, jamás, formador de opinión. Bueno, Muy bien. la tenía bastante clara. No sé si he sido Muy claro, bien. ¿no? Diría Fontana Rosa. Así es. Hablaste de los operadores, hablaste de las cabezas comidas. La forma periodística se puede transformar perfectamente en un operador. En un operador que responde a ciertas cosas para instalar ciertas ideas, con ese disfraz tan bueno que ponía Neustadt, que era muy ingenioso para crear frases y cosas que tuvieran gancho en la gente, aquel histórico Doña Rosa, para identificar a la mujer de clase media, media baja de los barrios. Bueno, es muy fácil, es con ese conocimiento de formación y con esa estructura. Acá hay cualquier cantidad de gente que no necesita haber instalado su impronta de periodista, con un poco de ingenio, con un poco de astucia para manejar los medios, con la libertad que da el respaldo que tenés de gente de mucha plata, que le dice, vos insistí con esta idea que a la gente le va a quedar, aquel algo quedará, siempre algo quedará. Y se da mucho. Para mí ha interrumpido una historia de periodistas que yo vinculo mucho más al deporte por el tema de mi vínculo con el comentario de fútbol y con mi viejo, con el verdadero Apo, como le digo yo. Papi era amigo de toda esa camada de periodistas que terminaba dando una especie de cátedra que no solamente era del partido, de la instancia deportiva, sino también de la vida. Aquello de la verdadera grandeza se ve en las horas difíciles y todo lo que vincula al fútbol, si querés específicamente, con el tema del heroísmo, porque Maradona no es solamente para la gente un jugador de fútbol que solamente resolvía con una jugada, sino que se vinculaba con esa cosa sentimental y heroica que le agrega, y para mí esa es la gran diferencia que tiene por todos, por eso es único Maradona, porque Maradona representa dar respuesta a todos los obstáculos y las preguntas que el fútbol le puso en su camino, desde la habilidad, la inteligencia, el don de Pero mando. otra grieta también. Claro, porque Porque fue siempre, contra el poder. Siempre generaba eso. Pero yo cuando la discusión se pone así, de pero no, yo digo fútbol. Háblame del jugador, porque si no yo te digo, yo qué sé cómo es Cristiano Ronaldo con los amigos, si no es un estafador. ¿Qué me venís a hablar de la vida privada? Yo te hablo el juego. Entonces te decían, por ejemplo, no, como jugador no te digo nada. ¿Y qué me vas a decir, careta? Si era un jugador perfecto, resolvía todo lo que tenía que resolver. Pero siempre se mezclaba eso. Vos hablaste en un momento de la proyección que podía tener el odio, y la tiene en muchos líderes. Bueno, ¿te acordás que hablaba Dušdević de los odiadores suecos, de los odiadores neozelandeses, y las masacres, los 14 muertos, los 12 muertos? A mí se me genera una duda en todo esto. Seguramente quienes nos escuchan la pueden tener o no. A mí me sorprende cuando miro algunas tapas de algunos diarios cómo repiten hasta las mismas palabras, o cuando escucho a algunos periodistas, odiadores o comentaristas o formadores de opinión, repiten los mismos conceptos. ¿Hay una central que tire ideas o es el sentido común que se va desplegando entre determinada gente que dice vamos a meter tales ideas? El ejercicio para mí de libertad que dan los verdaderos dueños del poder son: vos partí de esta base del odio, después andate para donde quieras. Vos escuchás
algunos canales identificados con los opositores de hoy. Y ayer, por ejemplo, noté que uno de los periodistas habló muy mal del periodo económico de Macri. A los 2 minutos dijo, dicho esto, y empezó a matar todo lo que había hecho el peronismo. Claro. Pero está bien, pero él dejó, si yo mañana salto y le digo, vos desconocés que acá gobernó también el PRO, y te dice, no ves que yo dije que era. Entonces se acomoda el discurso, porque hay gente que es muy astuta, muy capaz en eso, muy ingeniosa. Claro. Entonces, hablando de frases, por eso Ariel trajo a Neustadt. Yo creo, por ejemplo, que Neustadt, en el terreno del ingenio, del título periodístico, del gancho, para resolver un final de programa, al lado de nombrame a cualquiera, nómbreme a la Nata, al que quieras, está años luz de todos. Era un tipo que estaba todo el día pensando en cómo meter su idea a partir de una cosa ingeniosa y digerible. Una vez me acuerdo que vino Martínez de Hoz por primera vez a su programa, era ministro de Economía de la dictadura, y cuando entra, Neustadt lo avanza, se queda Grondona sentado, y Neustadt le dice, yo estoy con usted, ¿usted con quién está? Y el tipo estuvo bien, porque el tipo, yo estoy con la gente que entiende que es, y empezó a decir su política económica. Claro. Pero el tipo ya te dijo que él estaba con la dictadura, Claro. estaba con el ministro de Economía de la dictadura. Pero en ese sentido fue una luz. Yo cuando lo compara me río, el humor de los comunicadores de ahora en relación a Neustadt no tienen nada que hacer. Ahora, Alejo, también lo hablamos mucho con Eduardo, con Ash y con Luz Devi. ¿Hasta dónde, casi una pregunta psicoanalítica es esta? Epa. Algo entiendo. Sí. ¿Hasta dónde puede influir en la cabeza, no digo ni de un borderline, ni de un fronterizo, ni de un lumpen? No pongo adjetivos, ¿sí? Ni diagnósticos. Gente. ¿Hasta dónde puede influir el discurso, ¿sí?, odiador, como para llegar a ser disparador de una bala que no sale? O de 14 muertos en Nueva Zelanda, o de 12 en Noruega, en Suecia. ¿Hasta dónde? Para mí, hasta todo. Hasta todo. Sí. Ese es el miedo, ese es el terror, esa es la imaginación que recién manejamos, o hace un rato manejábamos nosotros. ¿Qué pasaba si el hombre tenía la tranquilidad de poner la bala en la recámara? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo seguía el país? Nos quedamos todos callados para ver que por suerte no ocurrió y que podemos estar discutiendo quiénes eran, dónde estaban, quiénes los respaldan. Estamos en esa investigación, pero si no, ¿dónde estábamos después? Yo en estas horas, viste, se han tomado colegios, los chicos están tan rebeldes, vienen acumulando mucha bronca por la comida, porque los hacen trabajar en cualquier cosa y sin sueldo. Lo edilicio. Ahora, yo veo que hay algunos periodistas que preguntan, tratando de demostrar que esos pibes están, bueno, qué sé yo, son franques. Sí. Y la verdad, yo me alegro de tener una juventud cuestionadora, que pelee por sus derechos. Contestataria. ¿No? Claro. Pero todas esas expresiones, cuando ustedes hacen editoriales, cuando bajan línea, cuando dicen cosas, enseguida genera reacción, porque uno no lo hace tampoco desde el odio, lo hace desde la convicción. Entonces, si lo comparte, cuando uno escucha a esos pibes argumentando, porque vos en un momento los chicanean y en un momento le dicen, no, pará, pero acá nos falta la comida, escúchame, tiene que salir un chico a comprar y ponerla. Entonces, vos abrís ahí la cabeza y la persona que está viendo dice, pará. No es tan que los pibes dicen todo que no y se rebelan. Tenían dificultades para resolver. Eso mismo pasa también en las expresiones de las quejas sociales, de las marchas, porque a mí también una vez me interrumpieron para viajar, era un frigorífico, no sé qué,
en una ruta, me estaban esperando 1000 personas, yo había cobrado ya el espectáculo, me paran en la ruta y me dicen no puede pasar nadie, que esto que el otro. Y a mí me agarró un ataque de locura. Y a los 2 minutos el tipo se me sentó al lado en el auto y me dijo, Pancho, 6 meses que no cobras. ¿Qué le digo? Yo te entiendo el lío que hacemos nosotros, pero de la única manera que se visibiliza es pagando este lugar. Entonces, ¿sabes qué hice? Le dije al chofer, tranquilo, ¿no? Lo hacía al costado y me puse a cabeza. Voy a contar el final de la anécdota y después que diga él cuál es el futuro que le ve a todo esto. ¿Sabes cómo terminó la anécdota? A ver. Vos no vas a adivinar, ¿no? No. ¿No? Suena el celular de Cereijo en menos de 24 horas. Si me das $25.000 por mes, te armo la campaña. Claro. Firmado Bernardo Neustadt. Claro. ¿Qué me van a hablar de amor? Claro. Vos que anduviste siempre en amores. ¿Eh? Neustadt, en ese sentido, lo que mostraba era la astucia para poder expresar desde un periodismo aparentemente de ingenio brillante una manera de operar claramente para poder poner a la gente en el lugar. ¿Usted qué quiere? ¿Usted quiere que no le anden los teléfonos? ¿Y quién va a decir que sí? Yo quiero que me anden bien y poderme comunicar a cada rato. Entonces, ¿quién privatiza? Tenemos que privatizar. Entonces, a partir de eso, aquel lo dejamos ahí, todas esas cosas que él ponía pero desde el brillo periodístico, muy lejos. Yo una vez le pregunté, a vos no te va a gustar la definición, pero un día le pregunté de qué cuadro era. Yo sabía de qué cuadro era. Y me dijo, yo elegí la tristeza, soy de Racing, cuando Racing no era campeón. Le digo, perdóneme, en la historia de Racing hay jugadores como para poner una sonrisa de oreja a oreja. Y si quieren le nombro a uno, que yo vi, a Federico Sacchi. Eso en el programa de Racing no lo dijo, por razones obvias, ¿no? Pero aparte, y no sé si vos coincidís conmigo, no estuvo solo Neustadt. No, que va a estar solo. ¿Con quién estuvo? No, pero vos, desde el punto de vista de la cabeza, él formaba parte ideológicamente de una tendencia. Sí, pero ¿a quién puso al lado? A Marianito. Claro. A Grondona. Sí, claro. A la embajada, Sí, al Departamento de Estado y a la cabeza. Sí, claro. Mucho más cabeza que la de Neustadt, intelectualmente. Sí. Estaba más formado. El otro ponía el brillo de la forma. Claro. Gracias por venir como siempre. Gracias. Y con traje más todavía. ¿Viste? Me puse un traje para ustedes. Un abrazo grande, seguimos con el programa. Bien, realmente programa bárbaro, tema Lula, tema Brasil, tema... Nos olvidamos de hablar con la invitada de los grandes medios de comunicación y cómo jugaron para Bolsonaro otra vez. Sí, es una vez ¿no? más. Pero está bueno decirlo. Los grandes medios de comunicación concentrados siempre tienen un candidato que tiene muy poco que ver conmigo, por lo menos. Claro, sí, entre esos tipos y yo hay algo personal. Hay algo personal. Sí. Bueno, muy buena la nota, Alejandro, no tengo nada que inventar, es un placer realmente. Nos dijo que iba a venir ante el Mundial de Qatar a decir quién era su candidato. Ahí le voy a arrancar la cabeza. Lo voy a destruir, porque él defiende a Messi y yo no. Pero bueno. No, lo que es importante, me parece, Alejandro, ¿viste? Esa capacidad para combinar los temas profundos que están en debate con la forma simple y atractiva de poder expresarlo, me parece. Sí, realmente cuando hacía el espectáculo de stand-up, no era stand-up, era un unipersonal, el fútbol cuenta un cuento, era realmente una maravilla, ¿no? Porque era con este muchacho que falleció, que era el guitarrista que lo acompañó siempre, era realmente fenomenal, ¿no? Pero bueno, lo vamos a volver a invitar antes de que empiece el 22 de noviembre el Mundial. Y la realidad nacional, se vienen los aumentos otra vez aumento.
más aumento, el boleto va a valer 45 mangos. Sí, yo te digo, ahí yo tengo Pablito Moyano pidió el 131% de paritaria. El ministro de Trabajo acaba de decir que es muy difícil mantener el poder adquisitivo del salario. No puedo creer. ¿Por qué no contratan un gurú, contratan un especialista en comunicación? No, es que lo peor que, digamos, yo creo que su análisis tiene razón. El tema es que tiene una responsabilidad, aparte de analizar los datos, de ver cómo se corrigen estas cosas. Porque que vos me digas cómo mantenés el poder adquisitivo del salario con 7, 7,5, 6,5 de inflación, tienes razón, es muy difícil. Porque las paritarias... Bueno, bajala. Pero porque las paritarias siempre llegan tarde, digamos, en ese sentido. Ahora, la discusión que tenemos planteada en la sociedad argentina, entre las distintas fuerzas políticas, porque hay muchos que se anotean y después no hacen nada tampoco, es cómo hacemos para contener la inflación. Porque si no, no hay forma de poder resolver esto. La Argentina se ha transformado, no sé si no en el primero o el segundo país del mundo en tasa inflacionaria. Es grave, digamos, esta situación. Porque como siempre, tarde los que están formalizados tienen paritaria y van a llegar tarde a recuperar perdiendo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Recuperar perdiendo, porque vos cuando recuperaste ya habías perdido, y cuando recuperaste el próximo mes, si no paras la inflación, vas a seguir perdiendo, entonces recuperás perdiendo. Ahora, el que no está formalizado, el que es cuentapropista, el que recibe un plan social, el que, la verdad, el autónomo, la verdad es muy difícil. Muchacho, el presidente, yo no voy a decir compañero presidente porque no es compañero mío, realmente haberlo nombrado a Moroni en el Ministerio de Trabajo es el peor nombramiento que tuvo la Argentina en muchos años. Realmente un tipo con una sensibilidad social 0/0 y encima avalado por lo gordo de la CGT. Bingo, no tengo más que opinar sobre ese personaje. Y me preocupa mucho el final de esta historia. Sí, por supuesto, porque el tema, me parece que ahí sí podemos asociar un poquito también a la que le escuchábamos con Mariana Vázquez de Brasil. Las derechas en la Argentina, en América, no es que desaparecen. Ya no son las derechas golpistas que se asociaban los militares con algunos civiles. No. Hoy han generado consenso en la sociedad. Entonces yo me pregunto, cuando ellos tienen capacidad de generar consenso, ¿cuánta incapacidad hay en nosotros para resolver los problemas de las demandas populares? Me parece que ese es el tema que está en debate para este gobierno y para el futuro, que espero sea de carácter nacional y popular, pero que hoy por hoy, si no se producen cambios urgentes en este tema inflacionario y en la capacidad de ingresos de los asalariados, es muy difícil de visualizar. Nos vamos hasta el próximo sábado. Como siempre, gracias por permitirnos entrar en su casa. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Por Canal 7, somos de Cablevisión. 517 de Flow y por supuesto por YouTube en Políticas de Estado. Y vamos a implementar el Instagram de Políticas de Estado. Vamos avanzando. Dale, pásela muy bien. Nos volvemos a ver el próximo sábado.